Un lagarto. Iguana, ¿no? Es que es muy... Hasta ahora a la gente extraña no ha mordido a nadie. Solo me ha mordido. Pero porque no hemos estado demasiado, ¿me entiendes? Entonces ella te avisa, normalmente te avisa, te deja que dar la mano con la pata. Si tú lo sigues, en aquel momento te muerde, pero así de repente no muerde. O te pones la mano en la cabeza y ya haces así, no queda. Y cuando lo hiciste, sí, claro. Hombre, avisa en su lenguaje, si no responde tú, tienes que responder ella. Pobrecita. ¿La iguana o el iguana? La iguana. ¿Está saliendo chivo? Iguana macho, iguana hembra. No, pero se y que el macho es no, porque si no claro, pero es que... y cada vez, mira, hasta que me cubra los brazos. Desde aquí al profesor. No, se pueden cortar las uñas, pero yo no quiero. Es la única defensa que tiene. Ya lo sé, pero que tendré que aguantar. No te digo, ya no te digo por lo que no es Ignacio, sino que tienen bacterias, tienen cosas tanto en la garra. Eso le pasa a los gatos también. Eso le pasa a los gatos también. Y lo que se quiere envenenar de vuelta. Pero yo te digo por lo de la infección, que es lo más peligroso que pueden tener estos animales. Lo que son heridas abiertas, pues claro. Sí, Son poco de infecciones y además es que las bacterias que ellos tienen además son como simbióticas porque así los bocados que pegan, aunque no tengan veneno, pero hacen daño, hacen mucho daño y entonces pues eso le sirve también de defensa. Una barrera de defensa. Pero aquel no, pero tú estás hablando al dragón, el dragón sí, lo que envenena, pero la iguana ¿Cómo llevan los nervios? ¿A flor de piel? Ninguna. Yo por vosotros, porque creo que estoy cómoda. Claro, como podáis. ¿Ahí está todas las luces? Sí. Para después poder abordarlos y luchar contra ellos. Y lo tomarán difícil aquellos que han tomado la autoridad por verdad como la verdad por autoridad. Porque el individuo integrado requiere ser adiestrado, siendo el arte y la cultura un flotador para la sinrazón de nuestros días. Sí, es importante que estéis todos aquí. Nos sentimos complacidos con vuestra presencia. Stendhal dijo en una de sus célebres frases que el amor es una bellísima flor, pero que hay que tener el coraje de ir a recogerla al borde del precipicio. Y eso es lo que queremos acercaros a través de nuestra asociación, que hay que arriesgarse para mostrar tanto la belleza como la crítica que no se ve. Y eso es lo que queremos acercaros a través de nuestra asociación. Queremos que apoyéis la cultura que está adormecida y encamada. Creemos que a través de esta asociación podemos reunir a todo tipo de personas, tanto cultural como socialmente, y juntos darle vida. Así que estamos abiertos a cualquier propuesta sobre nuestro fin. Y como dijo Stendhal, el arte de amar se reduce a decir exactamente lo que el grado de embriaguez del momento requiera. Así siendo ustedes el espejo de la alegría de estar todos reunidos hoy en este evento. Para entender a esta sociedad mejor. Espero que la disfrutéis esta jornada. Muchas gracias. Bueno, nosotros le llamamos agua de lluvia porque bebe agua de lluvia y a mí me parece estupendo que la bebe. Y es un hombre que vive en el campo, practica una forma de vida que bueno, es envidiable. Yo cuando me veo tan enganchada al sistema y tan atrapada y tan robotizada, me acuerdo de él a diario. Digo, madre mía, porque bueno, todos quisiéramos un poquito tener esta forma de vida, ¿no? O poderla elegir.
Él escribe divinamente, tiene varias obras ya preparadas, las está difundiendo por Écija, y aparte de ser una persona extraordinaria, de unos valores tremendos. Y bueno, nosotros siempre le presentamos como el poeta ecológico, ¿no? Que la poesía que hace pues va del huerto hacia vosotros siempre directamente. Un hombre extremadamente sensible, muy querido en Écija, así que no me demoro más, os presento a Manolo Merlante. ¿Se ve bien? El planeta es uno algo enviado, uno empujado y dos otros va montado. Muy bien, Bueno, esta graciosa niña nos ha leído una de mis más que poesía, es una de Frank, que creo que dice mucho de la actitud que tenemos ante el medio ambiente actualmente toda la población. Yo he escrito bastante poesía ecológica. Acabamos de ver un documental, como se quiera llamar, sobre la pobreza, la injusticia social, que es muy grande y cada vez va aumentando más. Creo que todo el mundo es consciente, a lo mejor sí o a lo mejor no, de que hay otra injusticia aún mayor, que es la medioambiental. Porque el problema de la vida en el planeta es la comida. Por eso nos comemos unos a otros, en el reino animal, en el reino vegetal. La seguridad alimentaria suponemos que la tenemos asegurada en España, en Francia, en los países desarrollados. Hasta ahora ha sido así. Pero no está tan claro, yo creo que vosotros lo sabéis. Y no voy a entrar a explicar que eso no está asegurado, para nada. Podemos asegurar, en España llevamos, pues, ¿cuántos son? Pues 60 o 70 años. Hace 60 o 70 años la población española pasó hambre, por una circunstancia determinada. Hay países que están pasando hambre. Hemos oído hablar todo del cambio climático. Creo que entendemos todo lo que es el cambio climático, las consecuencias que va a tener, que van a ser consecuencias sociales. Quiero decir que el medio ambiente no es solamente defender los animales, sino que, en síntesis, es defendernos a nosotros mismos. Y, bueno, ¿y qué actitud tomamos ante el medio ambiente nosotros? Aquí en España. No voy a hablar de otro sitio porque no lo conozco, no he salido de Chile. Yo creo que está muy claro aquí. Un autobús donde vamos todos y se ha roto. Como dije, no voy a leer nada de ecología. Voy a recitar una poesía de Matías Stoico. Quizás lo conozcamos mucho, lo conozcáis mucho, no es mía. Y está dedicada a los que empujan. Porque hay que ser muy estoico para empujar un autobús contra otra gente. Está haciendo lo contrario. Muy bien, Manolo. La poesía se llama Epístola Moral a Fabio. Fabio, las esperanzas cortesanas, prisiones son donde el ambicioso muere, y al más astuto nacen caras. El que no las rimare o las rompiere, ni el nombre de varón ha merecido ni subir al honor que pretendiera. El ánimo abatido, plebeyo y abatido, elija
en sus intentos temerosos. Antes estar suspenso que caído, que el corazón entero y generoso al caso adverso inclinará la frente, antes que la rodilla poderosa. Más triunfos, más coronas dio al prudente, que supo retirarse la fortuna, que al que esperó, obstinada y locamente. Esta invasión, terrible e importuna de contrarios sucesos, nos espera desde el primer sollozo de la cuna. Dejémoslos pasar, como la fiera corriente del gran Betis, cuando airado dilata hasta los montes su ribera. Aquel entre los héroes contado que el premio mereció, no quien le alcanza por vanas consecuencias del estado. Peculio propio es ya de la privanza, cuanto de astria fue, cuanto regía con su temida espada y su balanza. El oro, la maldad y la tiranía del inicuo procede y pasa al bueno. ¿Qué espera la virtud o qué confía? Ven y reposa en el materno seno de la antigua Rómula, cuyo clima te será más humano y más sereno. Donde cuando oprima nuestro cuerpo la tierra, blanda le sea, dirá alguno al derramarla encima. Donde no dejarás la mesa ayuno cuando te falte en ella el pez cerrado o cuando su pavón nos niegue. Busca pues, me he perdido y no me acuerdo busca pues el sosiego dulce y caro de la antigua Rómula. Como en la oscura noche del Egeo, busca el piloto el inminente faro, que si acortas y ciñes tu deseo, dirás, lo que desprecio he conseguido, que la opinión vulgar es de vanidad. Más precia ruiseñor su pobre nido de plumas y leves pajas, más sus quejas en el bosque repuesto y escondido, que halagar lisonjero las orejas de algún príncipe insigne, aprisionado en el metal de las doradas rejas. Triste de aquel que vive destinado a esa antigua colonia de los vicios, augur de los semblantes del privado. Cese ya el ansia y sed de oficio, el don y burla del intento, el ídolo a que nace sacrificios. Iguala con la vida el pensamiento, y no le pasarás de hoy a mañana, ni quizá de un momento a otro momento. Casi no tienes una sombra vana de nuestra antigua itálica, y esperas, oh error perpetuo de la suerte humana, las enseñas grecianas, las banderas del Senado y romana monarquía murieron y pasaron sus carreras. ¿Qué es nuestra vida? Más que un breve día, do apenas sale el sol, cuando se pierden las tinieblas de la noche fría. ¿Qué más que el heno verde a la mañana y seco a la tarde? Oh ciego desvarío, ¿será que de este sueño me recuerde? ¿Será que pueda ver que me desvío de la vida viviendo y que está unida a la cauta muerte al simple vivir mío? Como los ríos que en veloz corrida se llevan al mar, tal soy llevado al último suspiro de mi vida. De la pasada edad, ¿qué me queda? ¿O qué tengo yo a dicha en lo que espero, sin ninguna noticia de mi ave? Oh, si acabase de ver cómo muero, de aprender a morir, antes que llegue ese forzoso término postero. Antes que aquesta mies inútil sigue de la severa mano dura muerte y a la común materia se la entregue. Pasáronse las flores del verano, el otoño pasó con sus racimos, pasó el invierno con sus nieves canas. Las hojas que en las altas selvas vimos cayeron, y nosotros a porfía en nuestro engaño inmóviles vivimos. Temamos al Señor que nos envía la altura del año, la temprana pluvia y la tardía. No imitemos a la tierra, siempre dura, a la vid, al agua, al arado, o a la vid cuyo fruto no madura. ¿Piensas acaso tú que fue criado el varón para rayo de la guerra, para surcar el piel abuelado y el orbe donde el sol siempre camina? Oh, quien así lo entiende, cuánto yerra. Esta nuestra porción alta y divina a mayores acciones es llamada y en más noble objeto se termina. Así aquella que solo al hombre le es dada, sacra razón,
limpia y pura, me despierta de esplendor y de rayos coronada. En la fría y dura región de aqueste pecho enciende nueva llama y su luz vuelve a arder, que estaba muerta. Fabio, quiero seguir a quien me llama y callando pasar entre la gente, que no afecto los nombres y la fama. Un ángulo me basta entre mis labres, un libro, un amigo, un sueño breve que no perturbe deudas ni pesares. Esto solamente es cuanto debe naturaleza al simple y al discreto y algún manjar común, leve y honesto. Mas, porque así te escribo, no hagas concepto que pongo la virtud en ejercicio, que aun esto fue difícil a epíteto. Basta que empieza a aborrecer el vicio y el ánimo enseñarle a ser modesto. Después el cielo le será más propicio. Despreciar el deleite no es supuesto de sólida virtud, que aún el vicioso en sí propio lo nota de molesto. Perdón, que lo estoy repitiendo. La memoria, pues, es que a veces ¿vale? Y bueno, es por ventura menos poderosa que el vicio y la virtud. Es menos fuerte, ya con esto acabo. No la argulla de flaca y temerosa. La codicia en las manos de la suerte se arroja al mar. La ira las espada y la ambición se ríe de la muerte. ¿No será siquiera tan osada las opuestas acciones, sin admiro de más gentiles genios ayudadas? Ya, dulce amigo, huyo y me retiro. De cuanto simple a mí, rompí los lazos. Ven y verás al alto fin que aspiro, antes que el tiempo muera en nuestro brazo. Teniendo unos colegas los otros días que son unos cafres, tienen 20 años haciendo una cosa también. No, hay muchos momentos en realidad, y eso los conocí el otro día y también están haciendo cosas también en la misma onda. ¿No? Infantil cultural por la autoliberación humana. Y eso es una cosa que hacen unos cuantos chavales que eso la verdad que se están haciendo cosas. Afortunadamente. Pues sí. Así que voy a leer primero, no sé si que al final uno se agarre, bueno, voy a leer primero el de la muchacha. Se llama Marilu. Y hace mucho tiempo yo no me estudiaba por más de esa, y algunas mujeres que pasa. Madrid, postal del cielo, la conocí en Madrid encima. Resulta tan curioso en una ciudad de más de 5 millones de habitantes encontrarse de pronto a la mujer que hará de una tarde-noche de domingo, y a mí nunca me han gustado los domingos, una burbuja de magia inolvidable. Siempre recordaré la delicadeza de tus dedos en mi espalda, la música de pájaro de tu acento chino, el fuego incandescente de tus ojos, tus besos, aleteo de mariposas, la incansable sesión de sexo a quemarropa, la conjunción exacta de ternura y deseo. En resumidas cuentas, algo tan parecido al amor, que no me importa lo que sea. Madrid, postal del cielo. Qué bonito. Ya está una pregunta. Podría ser. Como que podría ser. Pues vamos a hablarle un poco del miedo. Pues en un mundo que prefiere la seguridad, a la justicia, hay cada vez más gente que aplaude el sacrificio de la justicia en los altares de la seguridad. En las calles de las ciudades se celebran las ceremonias. Cada vez que un delincuente cae acribillado, la sociedad siente alivio ante la enfermedad que la acosa.
La muerte de cada mar viviente surte efectos farmacéuticos sobre los vivientes. La palabra farmacia viene de fármacos, que era el nombre que daban los griegos a las víctimas humanas de los sacrificios ofrendados a los dioses en tiempos de crisis. Nuestra mejor publicidad son las noticias que salen en televisión, dice uno de los especialistas en la venta de seguridad. El miedo es la materia prima de las prósperas industrias de la seguridad privada y del control social. Una demanda firme sostiene el negocio. La demanda crece tanto más que los delitos que la generan, y los expertos aseguran que así seguirá siendo. Florece el mercado de las policías privadas y las cárceles privadas, mientras todos, quien más, quien menos, nos vamos volviendo vigilantes del prójimo y prisioneros del mundo. Un dibujante argentino se refirió al miedo en una de sus viñetas. El dibujante imaginó a un periodista entrevistando a un vecino de un barrio que contestaba aferrado a los barrotes de su casa, diciendo al vecino: mire, todos pusimos rejas en las ventanas, cámaras de seguridad, reflectores, cerrojos dobles, vidrio blindado, entre otras cosas. Dice el periodista: ¿ya no recibe a sus familiares? Y la policía, ¿qué le dice? Que si cumplo buena conducta el domingo a la mañana voy a poder salir a la panadería. Muchos de los negocios promueven el crimen y del crimen viven. Nunca hubo tanta concentración de recursos económicos y de conocimiento científico y tecnológico dedicados a la producción de muerte. Los países que más armas venden al mundo son los mismos países que tienen a su cargo la paz mundial. Afortunadamente para ellos, la amenaza de la paz se está debilitando. Ya se alejan los negros nubarrones, mientras el mercado de la guerra se recupera y ofrece promisorias perspectivas de carnicerías rentables. Las fábricas de armas trabajan tanto como las fábricas que elaboran enemigos a la medida de sus necesidades. Este mundo, gobernado por el miedo, el hombre desayuna miedo, y el miedo al silencio aturde las calles. El miedo amenaza. Si usted ama, tendrá sida. Si usted fuma, tendrá cáncer. Y si usted respira, tendrá contaminación. Si bebe, tendrá accidente. Si come, tendrá colesterol. Si usted habla, tendrá desempleo. Si camina, tendrá violencia. Si piensa, tendrá angustia. Si duda, tendrá locura. Si siente, tendrá soledad. Esta es una historia que no se sabe si ocurrió hace un rato, hace siglos o nunca. A la hora de ir a trabajar, un leñador descubrió que le faltaba el hacha. Observó a su vecino. El vecino tenía todo el aspecto de un ladrón de hacha. Estaba claro. La mirada, los gestos, la manera de hablar. Pero unos días después, el leñador encontró su hacha, que había perdido, y cuando volvió a observar a su vecino, comprobó que no se parecía a un ladrón de hacha, ni en la mirada, ni en los gestos, ni en la manera de hablar. Los que trabajan tienen miedo de perder el trabajo. Los que no trabajan tienen miedo de no encontrar nunca trabajo. Quien no tiene miedo al hambre, tiene miedo a la comida.
Los automovilistas tienen miedo de caminar y los peatones tienen miedo de ser atropellados. La democracia tiene miedo de recordar y el lenguaje tiene miedo de decir. Los civiles tienen miedo a los militares tienen miedo a la falta de armas. Las armas tienen miedo a la falta de guerras. Es el tiempo del miedo. Miedo de la mujer a la violencia del hombre y miedo del hombre a la mujer sin miedo. Miedo a los ladrones, miedo a la policía, miedo a la puerta sin cerradura, al tiempo sin relojes, al niño sin televisión, miedo a la noche sin pastillas para dormir y miedo al día sin pastillas para despertar. Miedo a la multitud, miedo a la soledad, miedo a lo que fue y a lo que puede ser, miedo de morir, miedo de vivir. El amor ahuyenta el miedo y con igual correspondencia el miedo ahuyenta el amor. Y no solo el amor el miedo expulsa, también a la inteligencia, la bondad, todo pensamiento de belleza y verdad, y solo queda la desesperación muda. Y al final el miedo llega a expulsar del hombre la humanidad misma. Si hoy estamos aquí es porque no tenemos miedo, algunos. Espero y deseo que este miedo no nos haga perder la ilusión nunca. La ilusión por buscar la verdad, encontrarla y decirla. El alma tiene ilusiones como el pájaro alas. Eso es lo que la sostiene. No dejemos de volar. ¡Vamos! Dale. Más grande que un globo, más grande que yo. Súbelo. Más grande que Lola y Irán. Mi cole es muy grande, grande. Fuerte. Tiene una ventana por donde entra el sol. Ayer en mi cole dibujé un avión. Dibujé elefantes jugando a bola. ¡Vamos! Dibujé brujitas besando a un ratón. Mi cole es bonito, es grande, grandote. Yo voy a mi cole a hacer un macho. Ya porque empecé a escribir. Se titula El camino, no se puso lo que necesito. El camino, la escuela pública de Andalucía. La escuela pública de Andalucía, está claro lo que es. Bueno, no está tan claro. Yo después de 20 años no tengo nada claro lo que es. Lo que sí sé que hay que buscar un camino para que nos lleve a una escuela mucho más digna, más sensata, más seria. Una escuela mucho más constructiva de lo que realmente tenemos. Y bueno, os voy a dejar con el prólogo de lo que he comenzado y realmente lo quiero terminar. Quiero terminar pronto y intentar sacarlo a la luz cuanto antes. Y dice así: en el interior de la Catedral de Sevilla, la Giralda, alguien que conocí casualmente, un señor de grandes barbas, me preguntó: ¿es usted maestra? ¿Es usted funcionaria? Mi respuesta fue como una pequeña explosión que despertó el asombro de los que allí nos encontrábamos. Sí, soy funcionaria de la no educación. Todos reímos, pero entendimos el mensaje. Funcionaria de la no educación. Las risas se cortaron de inmediato, la cosa no tenía ninguna gracia. Ser maestra de la no educación para mí es como ser un pato en la nieve, como ser un pájaro intentando volar en el fondo del mar, o como ser una mariposa entre las zarzas. Ser maestra de la no educación no tiene ninguna gracia y no es motivo para reír, y tal vez sí deba serlo para llorar. Ser maestra de la escuela pública en Andalucía es motivo de lágrimas, de cansancio, de desolación, de soledad, de coraje, de duda y de temor. Temor si tienen a
valentía de reconocerte a ti misma que las cosas en la escuela pública están peor que mal. Y por no están ni los maestros. Las bajas incontroladas en este último curso escolar se han convertido en una moda. Sí, en una moda real, como la de llevar un determinado perfume, pero en este caso no un perfume de aroma agradable. Si la escuela pública pudiera definirse por un olor, lo siento y lo huelo semejante al olor de la quema de una gran hoguera. Hoguera de maestros quemados. Es una expresión tan actual y tan de moda. ¿Pero por qué se queman los maestros? ¿Se queman solos? ¿Quiénes son los responsables de una hoguera de tal magnitud? Que ahondando en mis recuerdos me sugieren las grandes hogueras de San Juan, quemadas, vividas, sentidas y cantadas por las noches en los verdes prados de la montaña santanderina donde nací y hasta mi adolescencia viví. Estas hogueras, ese fuego y esas llamaradas gigantes asustaban mis ojos de niña, niña que siempre jugaba a las maestras detrás de los troncos de los árboles, en las cuadras de las vacas, donde las piedrecillas blancas me servían de tiza. Los cuadernos viejos de mis hermanos eran reutilizados una y mil veces para poner deberes a las muñecas, y donde la miga de pan, como dice mi amiga María, se convertía en goma de borrar. No puedo soportar que los maestros andaluces se quemen como aquel muñeco en la hoguera de San Juan y caigan carcomidos por las llamaradas asesinas y fulminantes hasta ser devorados por el fuego. Vamos, maestros andaluces, saltemos de la hoguera. Este es nuestro momento. Os tiendo mi mano. Este será un libro pacífico. Ha de existir un camino y debemos encontrarlo. Dejemos entrar el sol en nuestras aulas, que los rayos iluminen nuestras caras y las de nuestros alumnos, que la luz del día dé paz a nuestras noches. Tenemos el futuro entre nuestras manos, el futuro de un país incierto, perdido y decadente. Si fuera capaz de transmitir esta fuerza interna que siento, haría entender que las cosas pueden ser de otra manera y deben ser de otra manera. Siempre estuvo el progreso de los pueblos a cargo de sus pedagogos, de sus filósofos y educadores, y ya la antigua Roma así lo era. Preparaban inteligentemente desde muy niños a los que serían sus líderes. Y eso es justamente de lo que debemos convencernos, preparar a cada alumno, a cada uno de nuestros niños como si fuesen a llegar a ser auténticos líderes sociales. Sí, debemos hacer ciudadanos libres, comprometidos y responsables con su país. Todavía lloro por mi trabajo después de 18 años con niños y todavía me afectan las equivocaciones de quienes nos dirigen, de quienes nos organizan y de quienes tanto pregonan el preocuparse y sin embargo demuestran todo lo contrario. Y hoy lloré porque vi anunciar en el televisor el modelo de una maestra robot dando clase a un grupo de niños orientales. Nosotros los maestros españoles nunca seremos maestros robots, porque somos maestros de carne y hueso. E inventar un diseño así solo se le puede ocurrir a alguien que esté arruinándose, como cada vez se vende menos. Los maestros reales, los de verdad, debemos enseñar a nuestros niños a pensar, a no aprender solo con los libros de texto que nos regalan, aunque de bien nacido ser agradecido. Debemos enseñar en nuestras clases a expresarse libremente, a utilizar la inteligencia, a distinguir noticias verdaderas de las falsas. Las maestras de carne y hueso. Debemos contribuir en crear ciudadanos libres capaces de no dejarse influir por nada ni por nada. Y finalmente considero que aquellos que diseñaron el modelo de una maestra robot de talla física semejante a la de humana deberían afinar en el invento, porque cuando los maestros nos tomamos nuestro trabajo en serio, los niños se rinden a nuestros encantos y se produce una sensación de enamoramiento profesional.
Sí, eso es exactamente lo que se produce cuando en casa cada tarde comienzas a preparar tus clases con tacto, con delicadeza y con compromiso y con la dosis de inteligencia necesaria para encontrar el camino de nuestra escuela pública, que desde luego no se encontrará en los siguientes artículos de prensa, que al leerlos desgarraron mi integridad, me hicieron avergonzar de pertenecer al cuerpo de maestros, me llenaron nuevamente de lágrimas, de rumor, de vergüenza, comprendiendo en ese mismo instante que debemos conocer lo que ocurre y hacernos responsables de la situación como maestros que somos. No somos autómatas, educamos niños, les enseñamos a ser ciudadanos. De esta manera se manifestó la prensa a finales de este pasado mes de mayo del 2009. Titulares: Hacienda obliga a limitar el abusivo gasto de bajas de maestros en Sevilla. La delegación provincial reconoce que si mantienen las 900 bajas de media al mes, el dinero se acabará antes del verano. El interventor de Economía y Hacienda, que controla el presupuesto y las inversiones de la Delegación de Educación, advirtió del abusivo gasto que se había dedicado solo a cubrir las bajas médicas de los maestros hasta el mes de abril, el más desproporcionado del departamento según distintas fuentes. Se puso en marcha un plan de intervención de urgencia que tenía dos patas. Por un lado, recuperar en las aulas a cuantos profesores de baja fuera posible, y por el otro, restringir el gasto anual para sustituciones, dividir el presupuesto en partidas mensuales controladas y fijar un tope máximo de gasto al mes para evitar que el grifo del dinero estuviera permanentemente abierto. Educación ordenó primero oralmente y luego por escrito intensificar la labor de vigilancia de los inspectores educativos. Estos debían enviar a todos los profesores de baja las revisiones. El estrés y la ansiedad son las principales causas de baja laboral del profesorado andaluz. Se le han dado multitud de explicaciones al primer titular visto en la prensa, hablando del malestar y la dolencia de los maestros en Andalucía, generando muchas dudas. Por ejemplo, que el primer día de clase en septiembre haya casi 700 profesores de baja y casi 1.600 al primer mes y medio. La delegación consiguió que se incorporaran casi la mitad solo con advertirles de la apertura de un expediente. Con todo, el estrés, la ansiedad, la depresión son las principales causas de baja laboral entre el profesorado andaluz, que ingiere un 10% más de tranquilizantes que el resto de los funcionarios, según un informe de la Escuela Andaluza de Salud Pública. El 25% sufre algún tipo de trastorno psicológico. Más titulares. Sindicatos aducen que ser docente hoy puede ser una profesión de alto riesgo. Hay centros donde llegan a acumularse 7 bajas al día. Continúan los titulares. Padres y sindicatos han dado la voz de alarma y reclaman un cambio a la hora de cubrir las bajas. Este resumen de lluvia de titulares llegaron a los colegios a través de periódicos que frecuentemente regalan a los docentes cada mañana, cosa que nunca he entendido, a no ser que lleve una intencionalidad, la de leer un determinado tipo de prensa. Pero hay algo en medio de todos esos titulares, o mejor dicho, al final del último titular, que a mí me dolió. Es más, me hizo llorar, pero llorar de lágrimas por el pasillo del colegio. Sentí mi estima dañada. Sentí que cuanto hacía no servía para nada. Sentí auténtica soledad profesional. Sentí impotencia, sensación de inutilidad, tanto esfuerzo por mis niños y no sirve de nada. En ese mismo instante me rendí y supe que estaba acabada. Recuerdo que entré a clase llorando. Había salido unos segundos a hacer una fotocopia. Al llegar mis niños me dijeron: señor, ¿qué te pasa? Nada, les respondí. Pero llevábamos casi 2 años juntos y me conocían y sabían que si lloraba pues era porque me pasaba algo. Y corrieron a abrazarme. Y todo mi sentimiento de soledad se iba convirtiendo poco a poco en sentimiento de ira, de coraje, de rabia y de grito de basta. Y se preguntarán cuál era ese comentario que tanto daño me causó. Un alto cargo,
dudando de la honorabilidad del colectivo de todos los maestros sin excepciones y sin distinción alguna. Eran finales del mes de mayo cuando el cansancio de los maestros, de los que sí que vamos a trabajar, hace auténtico estrago. La situación se hacía insostenible. Las ausencias de los compañeros había días que eran hasta de 6 faltas. Era imposible mantener el equilibrio. Había que dar las clases en ocasiones con las puertas abiertas, llevando los dos grupos, el tuyo propio, el de tu compañera paralela. El patio parecía un recreo permanente, de fondo el griterío, el caos, el dejar hacer. Esto era la nota predominante. Los niños tenían una habilidad especial, tienen una habilidad especial para captar la atención, aumentando ellos así su inquietud, hasta que el caos se apodera del cansancio. Y el caos se apoderó de mi cansancio. Y vi una muerte. Y se fue transformando en sentimiento de dolor, de incomprensión, de injusticia. Me preguntaba una y mil veces por qué los compañeros nos dejan solos en medio del fatigante cansancio que provoca el fin de curso. Y un 26 de mayo, después de dejar en casa a mi hija, todo preparado, sus deberes, su ropa, su pelo limpio, su cena, la senté en la silla y ambas frente a frente en la mesa de la cocina hablábamos y le expliqué que esa noche tenía que ir a clase, que me iba a quedar allí a corregir. Por la tarde no había tiempo, el sueldo de maestra tampoco me permite sacar adelante a mi hija y tengo que sacarle un dinerillo extra, pues reconduciendo a niños, que es lo único que sé hacer, y dando las agotadoras clases particulares. Salí de casa con el pelo húmedo y con frío, siendo el mes de mayo. Recuerdo que me puse un chaquetón de invierno tiritado. Y de ruido de fondo dejé los insultos de loca de mi pareja, a la que tanto había amado, y las lágrimas de mi hija adolescente, diciéndome: mami, no te vayas. Cerré la puerta y entre mis puños apretados llevaba las llaves de la clase. Serían aproximadamente las 11 de la noche. Hice el recorrido que hago cada mañana, pero sin la compañía de la monotonía. Iba con paso firme, decidido, calculador, rápido y cabizbajo. Al abrir la puerta principal del colegio y sentir que era de noche, el nudo en mi garganta se apretaba y recuerdo dolor al tomar el aire. Al entrar en clase tan oscura, me desplomé. Lloraba, pero como nunca en mi vida lo había hecho antes, sin lágrimas, a medio grito, a medio respirar, a medio vivir. Me desgarró dejar a mi hija llorando, llamándome loca. Loca por mi carrera, loca por querer hacer bien mi trabajo de fin de curso. Tenía tanto atrasado por corregir los escritos de mis niños, sus cuentos, sus poemas. Merecían ser revisados uno a uno. Me llamaba loca porque sabía que esa noche no iba a volver a casa. Recuerdo que había dejado preparados los cuadernos de lengua de mis niños encima de la mesa, pero dentro me ahogaba. Me ahogaba físicamente. Salí fuera al patio del recreo y aún me dolía más ese silencio, acostumbrada a los recreos tan inquietantes. Intentaba mantener mi entereza, casi no podía caminar. El único sentimiento que reconozco es el de ira, el de mucha ira. Sabía que pasear y encontrar la calma me haría bien. Intentaba escuchar a mi cuerpo, comencé a llorar, pero sin fuerza, rígida, muerta de frío y de miedo. ¿Cuánto asusta un colegio de noche, sin la alegría de los niños, sin su vitalidad, sin sus sonrisas? ¿Loca? ¿Loca yo o quien permite tanto desastre? ¿Loca yo que voy a trabajar hasta con puntos en la boca por no dejar a mis niños en otras manos? ¿Loca yo por no querer rendirme? ¿O locos aquellos que provocan semejante desastre educativo? ¡Oh! Es todo barbaridad. El hombre ha perdido la decencia de sentir su dignidad. No pone freno al horror mostrando debilidad.
¿Quién desdibuja la sonrisa de un niño? ¿Quién compra su felicidad? ¿Quién entristece su rostro de pobreza y humildad? El niño miedoso. Fuerte. El niño tenía miedo de un gatito de cartón, de una bruja nunca vista, de un hombro no soñó. Vale. El niño tenía miedo de un fantasma de algodón, de una gallina cojita de 2 piernas. El niño tenía miedo de un burrito juguetón, de la lluvia, de la sombra, de la luna y el tambo. Una mañana su madre una gafa le compró, una gafa semilla, que todo lo ves eso. El niño que se la puso ya no tiene miedo, ¿no? Ayer estuvo jugando con los miedos al hermano. Eso es la sociedad. Este poema se llama Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Dice, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Dice, tú, ¿qué me dices tú? Que cómo es el sol, que cómo es la mirada del amor, el respeto del te quiero desde el corazón. No. Dice, mira, pon la mano en mi pecho, sientes esta tormenta de sentimientos, ¿te duele la piel? A mí me duele, mujer. No bebas, no trasnoches, no jodas con nenas que no sea yo, no cojas el coche. Trabaja, no engordes, a tal hora aquí, mira, con la tiza de pintado esa raya en el suelo, no pases de ahí. No hables así, en esas formas no son así. Ja, 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 vaya. Todo el mundo sabe cómo actuar. Y están en un mal teatro donde nadie paga por ver sus funciones sin humildad. Mira, espejos tengo para que os podáis mirar. A luego, ¿cómo le vas a quitar cordero? Si sediento de sangre está. Ok, todo en su forma o grado para que no se lleven las cosas más allá. Pero mirarse antes de juzgar o actuar, sin que no paguen, no vale para nada. El agua del estanque se pudre sin moverse. Déjala que corra, que solo te va a refrescar. Y que chille quien pueda. Pero no me valen los gritos de falsedad. Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. No lo veo cambiado todo. Esto se llama Homo sapiens. Homo sapiens. Dice, campos sembrados de medicina. Cuando abro la puerta, entran pesticidas. Nubes negras, polución viva, calles llenas de motores. Horrores. No se puede ni pasear, porque máquinas nos han echado para atrás. Robots sembrando asfalto, donde antes bosques habitaron. Animales estrellados y aplastados en carreteras vallados. Su libertad controlada por un animal, más animal, supuestamente racional. Tanta presentación al final. Lo establecido. Todo lo que tenemos alrededor. Lo establecido. Momias sin venda, oscuras la senda, quicios de puerta, polvo, rejas, habitaciones vacías, frías luces, filtros de mierda, mapas, croquis y manuscritos, buscando en ellos salir de los vacíos, que no entienden que todo es bonito, cráneos llenos de betules negros. Vale. El pájaro se va a escapar hasta el pájaro. Ay, ahora sí. Eres tú como bueno, pero se va a escapar hasta el pájaro. ¿Está contento? ¿Le ha gustado? Yo creo que va a seguir la caja. La caja. La caja se llama. Ahí lo tenéis. La caja. Grandes peleas que yo tengo con eso. La caja. Dice, hay un marco en la pared. Dice, donde mira la sociedad y mi amor anda por calles igual que mi observar. Que observa vidas vacías llenas de mentiras. ¿Creéis que vais bien? Porque tenéis coches o pisos o hembras bonitas ante la vista, estáis vacíos mirando la pared. Y al ver a vuestra familia o amigos o vuestra mujer, y como zombies, no habláis ni abordéis los temas importantes, porque Jorge Javier estará antes. Espérate, a ver si no lo contesta.
¿Quién es Jorge? Tampoco lo sabía. Me vuelve el tema importante porque Jorge, hoy está antes. Dice, volver a ser personas dialogantes para ayudar al prójimo y a ustedes mismos y dejarse de falsos comunicantes. Vale. A mí es gracioso, por eso Jorge Javier más que por mi madre, ¿sabes? Está todo el día viéndolo. Una carrera. Vivimos en una carrera que nos impulsa a estallar. Trabajar y trabajar, sometiéndonos a base de doctrinas y falsa libertad. En una democracia que es una forma más del pastor su rebaño llevar. Consume, consume, trabaja para el trabajo, trabaja para pagar. Ahí tienes tu corral. No salgas si no los lobos te van a alcanzar. ¿Y cuándo vivimos? Porque nos cuesta tiempo hasta que lo descubrimos. Abre los ojos, quítate los pesos, cámbialo por tus despojos impuestos. Desátate. Desde que naciste las culpas nos implantaron, porque todo lo que hacemos es malo. Qué bueno. Malo no es vivir, porque ellos quieren gobernarnos, hijos de mil padres, detrás de falsas morales, esclavizándonos, para manejarnos. Rompamos las cadenas y empezará la paz de esta falsa libertad. Bueno. Este poema se lo dice a Radio María. Está el pajarillo. Este poema se lo dice a Radio María, que es una radio que está todos los días hablando de la gente. Ay, salvemos a tal, el credo cual. Entonces lo veo un poco solo, entonces dice el poema. Se llama Radio María. Dice, la radio suena con alabanzas a Dios, pidiendo por las enfermedades de las personas, valientes charlatanes. Jugando con las esperanzas, sicarios de alma, credos vacíos, dinero, dinero y más dinero, para pagar tus pecados, malditos mercaderes de personas, que creen en el credo de un Dios del dinero. Es crítica social. Es crítica social, yo desde mi respeto siempre. Esa me ha gustado, el pájaro no. Este poema se llama Grito Muerto. Encerrados en nosotros mismos, custodiados por perros, manejándonos con la mente para podernos mentalizar, cabezas duras que casi no pueden doblegar, otras frágiles que doman como potros sin errar, cerebros huecos, con estudios que creen que saben algo y no saben nada, presión hasta no poder más, obstáculos en el campo, aunque no veas nada, encerrados en una cárcel con las puertas abiertas, toda la vista alegre, sufrimiento tras sus puertas, de mentes con grandes mentes, las normas incoherentes, a su vez coherentes, todo tiene sentido en el manicomio de los que roban cosas del laboratorio, para evadirse de la realidad, que nos aprieta y nos agobia, y demos una vida más justa para cambiarla por la roca. Bueno. Muy bien. Vamos a Me fichar gusta también eso. Mira. Esto es una crítica para el mundo taurino. Dice, cornudo. Dice, me desperté en el ruedo y todos los asistentes tenían cuernos. El toro era una bella muchacha sonrojada, tierna, con piel rosada. En cuero estaba. Yo, capote en mano, me acerqué ruborizado a tapar su cuerpo enseñado. Todos los cornudos muían y yo la cogí en volanda y me llevé la naturaleza al vida. Querían picarla, clavarle barandilla y con espada atravesarla. Culturas morbosas, añejas y rancias, que creen que es arte, sangrear con los animales, cornudos, diablos, dejar al campo, cornear sus trenes. Es muy Bastante con lo que tiene el pobre. De estar ahí secado. Esto es como la China. Como la China. Ahora que vamos al café secar, llega una chinita con unas luces que es una barbaridad y corta la luz. Momento luces. Títeres. Economías vacías, crisis para los pobres. Y ellos, arcas llenas de comisiones, estafadores, hambrunas, racismo, drogas, elitismo, clases sociales. Ante la vista y la dignidad, todos somos iguales. Controlados por la sociedad del consumismo y la cultura del show, metiéndonos miedo para manejarnos mejor. El embudo ancho para ellos y para nosotros el estrecho. Miremos las nubes, intentemos tocar el cielo. Verás cómo alcanzamos con la punta de los dedos. Aunque estemos acorralados, todavía podemos cambiar este mal cuento impuesto.
Estréllate con la vida y sus dogmas. Bueno. Muy bien. No lo puedo dejar solo. Caparazón. Caparazón. La soledad, muro de alquitrán de una sociedad que dispersa. En vez de juntarse y atrincherarse y luchar, una temible enfermedad de mentes cerradas me rodea. Los huertos empiezan a dar el fruto y tengo un caparazón que son mis ideas, que me salvan y me elevan. Mi cuarto cuartel, donde me entreno y cuento la cultura con mis dedos, de muchos libros, diferentes picoteos, cojo apuntes y planeo. Hoy. De saberes para luchar contra todo esto, cómo coger este mundo donde me siento indefenso. Cuanto abro más los ojos, más veo, y más quiero cerrarlo por lo que veo. También veo lo bello y me deslumbra y me da fuerza cual guerrero. Con cizaña en mano, las vallas las reviento, todavía estoy entero. Aunque en mi vientre haya un dolor con sabor a miedo, pero con la adversidad me crezco, y con el miedo arremeto. Aunque hay días que me vuelvo poco, siendo mucho y orgulloso, el amor me vence y me vuelve manejable y meloso. Pero mi espíritu vuela, y creo que sé dónde está enterrada la llave para escaparnos de esta selva. Bueno. Gracias. Gracias, señor Tené. A Margarita, que ha hecho un gran cuadro, es una gran pintora parisina. ¡Margarita! ¡Que venga para acá! Ahí ves, echar la foto más. Ahí está Margarita. La verdad que creemos mucho en este proyecto y creemos que hay mucha sin razón alrededor, y esto para nosotros es un orgullo, haya 2, 3, 4, 5 personas. Porque creo que hace falta mucha fuerza. Igual que estas dos personas que nos han aportado muchísimo en todos los cafés de can que hemos ido, también están luchando con la sin razón, con su arte, con sus puntos de vista, con su baile. Increíble. Gracias. Y No que digo se por decir, invitan muchas gracias. para El día 13 tenemos una velada hablando del amor en Lessing, estáis todos invitados. Os digo más, os invito a una cerveza. ¡Qué bien! Yo también soy invitada. ¿A qué hora la tenemos? Se llama Stendhal, ¿cómo es el título? Margarita no le gusta. El día de febrero. Casi. Se llama Stendhal se adelanta al amor porque tiene ancho el corazón. El 13 de febrero, que di fecha y hora. El 13 a las 6 de la tarde. A las 6. En la Casa de la Juventud. En un teatro, ¿vale? No es 13. No, el título no era 13. 13 de febrero, Día de los Enamorados. Bueno, por eso todos vamos a echar la foto y dos para 13 de febrero. Ponerse juntos todos ahí, venga, ponte una foto.